Compartir. Vale. ¿Qué pasa? Ah, vale. Todas. ¿Todas ganas o estamos todas? No, que estamos todas. Vale, vale. Vale, entonces, ahora voy a comentar sobre variables CSS. Entonces, solamente más de una vez os hemos comentado que en CSS no hay variables, a no ser que utilices un preprocesador de CSS. Y no me acuerdo si fue en la última clase o en la anterior, os hablamos de SAS, que era un procesador de CSS que utiliza un código propio y eso genera un output, una salida, y esa salida es el CSS que luego tú cargas en tu página. Pero sí, en realidad sí que existen variables CSS. ¿Vale? Ya os voy a explicar cómo funcionan. Yo aquí tengo un... espera. Antes de las variables CSS os explicaré otra cosa, un pequeño truquillo. Para cuando queremos replicar código SVG en nuestra página. Como antes, los iconos que utilizábamos antes eran iconos relativamente sencillos y el código SVG que tenía era relativamente poco. Pero así que se va haciendo más complejo el dibujo, el código va aumentando. ¿Vale? Este código es solo para hacer para mostrar un sol. ¿Vale? Entonces, si nosotros, si por ejemplo en nuestra página queremos mostrar 10 soles, el código HTML acabará siendo excesivamente grande e innecesariamente grande. Entonces, como hemos visto antes que con el SVG o OMG nos preocupábamos de reducir, de comprimir el código SVG, pues también es buena práctica preocuparnos de reducir el código HTML. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es envolvemos el código de dentro de SVG con un tag que se llama symbol. Ese symbol le definimos un identificador que es el que utilizamos luego para replicar. En este caso, yo tengo aquí una línea de código line para esconder el sol. Bueno, es que ahora no tengo ningún CSS, pero bueno. Este SVG está aquí, digamos, como plantilla, como referencia para en el momento que quiera duplicar este código. Este SVG no se ve. Entonces, si quiero duplicar ese sol, lo único que tengo que hacer es crear otro elemento SVG y dentro definir el tag use y utilizar la propiedad href con el identificador del símbolo que hemos definido antes. ¿Vale? El identificador que hemos definido de mySun, yo lo utilizo como en href en el tag use y con solo esto ya estoy duplicando el sol. ¿Vale? Lo del xlink es por tema de... ¿cómo se llama? De compatibilidad. Creo que creo que era Internet Explorer o Safari, no me acuerdo, que necesitaban el Xlink, pero la mayoría ya están moviéndose a que con solo href funcione. ¿Vale? Pero igualmente en Chrome sigue funcionando Xlink y como así nos aseguramos que funciona en otros navegadores, pues es buena práctica dejarlo con Xlink. Entonces, importante entender, si inspeccionamos el código, ¿vale? En este SVG le he puesto la clase FirstSun, ¿vale? Para que podamos verlo aquí. ¿Vale? Yo tengo aquí este SVG. Entonces, si nos fijamos, lo que ha hecho el navegador ha interpretado este tag y dice, vale, lo que quieres es que sustituya bueno, que añada el código de este identificador en este tag. Y es lo que hace. Me ha copiado todo el código del sol dentro de este tag. Entonces, tenéis que entender que, aunque una vez interpretado el código,
el código HTML puede ser infinito, puede tener decenas de miles de líneas, lo importante es que el código que se ha descargado el navegador desde el servidor es muy pequeño. ¿Vale? Entonces, la petición devuelve un HTML pequeño, ese HTML es el que interpreta el navegador y lo ejecuta, por decirlo de una manera, sustituyendo, en este caso, el tag use por el SVG que le hemos comentado. ¿Vale? Entonces, estamos consiguiendo el mismo efecto, pero con menos HTML. Es decir, ahora mismo sería lo mismo poner directamente aquí todo el SVG que utilizar el use, porque solo estoy usando un sol. Pero el momento que quiera mostrar un segundo sol, solo repitiendo este mismo código, sin repetir todo el código de path y SVG, etcétera, ya tengo dos soles. Y así infinitamente. No, indefinidamente, las veces que se necesite o se requiera. ¿Vale? Creo que Nele quería preguntar. Tiene la mano levantada. Perdón, era un error. Vale. Muy bien. Como siempre. Vale, entonces, ¿no hay ninguna duda sobre esto? Bueno, os paso este link para que así lo tengáis como ejemplo, si queréis toquetearlo. Vale, entonces, una vez explicado esto del tag use, es decir, recordad, primero se envuelve el código dentro del SVG con symbol y luego se utiliza con el use, ¿vale? Veis que aquí no he puesto el xlink y sigue funcionando, ¿vale? Vale, entonces, a lo que vemos, variable CSS. Eso, aunque no utilicemos un preprocesador, sí que hay unas... Se llaman propiedades personalizadas de CSS, aunque también se pueden llamar variables. Estas variables se definen con dos guiones y el nombre de variable que queramos definir. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, quiero definir esta color red, y luego utilizo aquí color red, ¿vale? Es decir, el nombre da igual, pero lo importante es que, igual que, por ejemplo, en JavaScript, cuando queremos definir una variable, siempre tenemos que empezar con let o con var o con const. En CSS, para declarar esta variable, se utilizan los dos guiones, ¿vale? Y luego, para poder utilizar esta variable, utilizamos la función var, ¿vale? Recordáis que en CSS hay alguna función, por ejemplo, también está la de calc, que nos permite hacer cálculos combinando variables relativas y variables absolutas. Como por ejemplo, si pusiera el 50% de lo que sea menos 20 píxeles, pues él se preocuparía de hacer ese cálculo sin que nosotros tengamos que saber nada raro, ¿vale? Pues igual que calc es una función de CSS, var es otra función de CSS que nos permite obtener el color, es decir, obtener el valor de esa variable. En este caso, el valor de esa variable es red, y por eso en el tercer sol lo estoy rellenando de rojo, ¿vale? Entonces, aquí hay un elemento importante que es el tema de la herencia. Ya hemos hablado muchas veces de la anidación de los tags HTML. Es decir, por ejemplo, yo aquí en el segundo sol, yo puedo definirlo dentro de un contenedor. Ahora le pondré sun container. No, me ha puesto así, pero bueno. Entonces, ya nosotros entendemos que estos tres elementos son hijos del body y este elemento es hijo de sunContainer, ¿vale? Entonces, eso es importante entenderlo porque las variables CSS también respetan esa herencia. Es decir, yo ahora, para hacerlo más fácil, y esto voy a definirlo arriba del todo. Es decir, primero, es buena práctica definir las variables arriba del todo de nuestro código CSS,
porque así siempre las tenemos todas localizadas y si tenemos que modificarlas nos será mucho más fácil encontrar, ¿vale? Y también es, bueno, no sabría definir si es una buena práctica o no, lo que sí se hace normalmente es definirlas en el root, que es como el elemento superior máximo de toda la página, ¿vale? Entonces, nosotros si definimos esta variable aquí, y definimos este valor para esta variable, todos los elementos hijos de este elemento, siempre que llamemos a esta variable con la función var, obtendremos este valor, ¿vale? Entonces, yo en el primer sol, también lo relleno de rojo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, en el contenedor, que le llamo container sun, sun container, perdón, le he llamado sun container, ¿vale? Sun container. Y aquí redefino la variable. Le digo que, para no decirle color red, le diré color sun. Color sun, que sería con red. ¿Vale? Vale. Pues aquí redefino la variable y le digo que ahora será yellow. Uy. Ah, ostras, claro, perdón. Se concha. Espera, volvemos a lo que iba. Vale. Ahora estoy pintando el segundo sol con el color del sol, ¿vale? Este segundo sun es el que está dentro del sun container. Entonces, si yo en el sun container redefino la variable color sun, entonces todos los hijos que llamen a esta variable obtendrán el valor que se haya definido aquí. ¿Entendéis la herencia de las variables? Es decir, por defecto, si solo se define en el root, en todos sitios la variable siempre tendrá el mismo valor. Pero si en un contenedor concreto, a un elemento concreto, redefino el valor de esa variable, entonces los hijos de este elemento cogerán ese valor, ¿vale? Entonces, para que veáis que si yo ahora al tercer sol, que no está dentro del sun container, es decir, no es hijo de este elemento, si yo ya utilizo la misma variable, que aunque la he modificado a esta altura, por decirlo de manera, sí sigue saliendo rojo, ¿vale? Es decir, aquí no tenemos que entenderlo como normalmente hacemos con JavaScript, que si yo tengo una variable aquí, yo digo, perdón, yo tengo aquí una variable color y le digo que es red. Y si yo utilizo un elemento para cambiarle el color, le digo, pues es igual al color, pues este elemento pasará a ser rojo. Si luego modifico el color, le digo, pues ahora pasas a ser azul, y cojo otro elemento, y digo el color es el color, este elemento pasará a ser azul. ¿Por qué? Porque hemos cambiado el valor de esta variable siempre que se referencia a esta variable, ¿vale? En CSS no, en CSS va por herencia. Yo aunque modifique el valor de esta variable, lo modifico para este contenedor y todos sus hijos, ¿vale? Pero para el resto de elementos de la página, como el resto de elementos de la página son hijos de root, cogerán este valor, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahora? Una pregunta. Dime. Root y container, ¿dónde están? ¿En el HTML? Sí, bueno, sí, claro. Al final aquí estoy utilizando los mismos selectores de CSS que hemos utilizado siempre para referenciar elementos de HTML. Simplemente root es un pseudoelemento, igual que a veces utilizamos el after. Sí. Pues que es un pseudoelemento porque no es un elemento que exista definido por el usuario o por el programador, sino que es un elemento que crea el navegador para su propio interés y del que nosotros nos podemos aprovechar. Entonces, root es este pseudoelemento que contiene todo el HTML de nuestra página. ¿Vale? Todos los elementos HTML de nuestra página. Vale, vale, gracias. ¿Vale? Y este sun container es el que he definido aquí. Vale, espera, ahora, perdón, os iba a explicar otra cosa y ya se me ha olvidado. Ah, sí, entonces,
esta función variable tiene un segundo parámetro opcional, que es el fallback, ¿vale? Hemos hablado en varios casos, por ejemplo, cuando hablamos del vídeo, ¿vale? Y definíamos varios shows. Tenía una, creo que es href o src, bueno, no me acuerdo. Teníamos varios shows. Los teníamos, ¿por qué? Porque el navegador podía elegir qué fuente le iba mejor para interpretar. O puede ser que haya una fuente que no puede interpretar porque no tiene ese encoder. Entonces hace un fallback, es decir, dice, vale, si no puedo pues voy a la siguiente a la segunda mejor opción. ¿Vale? Lo mismo pasaba con el picture y las imágenes. O cuando definimos una fuente, bueno, ahora no me acuerdo de memoria cómo se define una fuente, pero bueno, algo así. Entonces, nosotros definimos, por ejemplo, el font.wof o si no, el font.eot. Entonces, esto también es un fallback, que es, si no puedes cargar esta fuente, este fichero, carga este. O si definimos aquí el font family, pues me pondrás Roboto y si no puedes, pues me pondrás Arial. ¿Vale? Estos son los fallbacks, ¿vale? Si no puedes la primera opción, carga la siguiente opción hasta que puedas cargar algo. Entonces, esta función también tiene un segundo parámetro que es este fallback. En caso de que esta variable no exista o no la puedas cargar, pues digo, vale, pues te printarías verde. Entonces, el primer sol, como si encuentra el valor de esta variable, se printa rojo. Pero si por lo que fuera esta variable no estuviera definida, perdón, entonces se pintará verde. ¿Vale? En cambio, el segundo sol, si yo aquí también le pusiera verde, no cambia a verde. ¿Por qué? Porque aunque no se ha definido el root, en su padre, en el contenedor padre, sí que está definida esta variable. Entonces, él sí que la puede entender. Y este tercer sol, que no tiene el fallback, pero tampoco encuentra el valor de esa variable, pues lo deja por defecto, que es en negro. ¿Veis cómo se utilizan? Sí. Vale, entonces, antes, por ejemplo, con el ejemplo que ha comentado Joan, él tenía, a ver, era algo así como mariachi.colores1 y tenía, pues, yo qué sé, el hat. Y tenía, pues, fill red, por ejemplo. Entonces, luego, si yo quiero otro set de colores, tengo que definir, pues, el colores 2, etc. Otra manera es decir, bueno, a ver, pondré un par para que el hat, la guitarra y no sé, ¿qué más elementos tenía? Tenía la bandera, la flag, vale. Entonces, nosotros hemos tenido que hacer esto. Entonces puedes cambiar aquí el green y el green. Vale. Si tuviera un tercer set, pues tendría que copiar todo ese código, que eran, no sé, 10 o 15 líneas, y volver a cambiar todos los colores. Otra manera de aplicar esto sería, si yo definiera en colores 1, pues tengo la variable de hat color, pues es red. La variable guitar color es red también, y la variable flag color es red. Luego define un segundo set en que digo colores 2, aquí es green y aquí es green. Entonces, yo este código que tengo repetido varias veces, con tenerlo una sola vez, yo este código podría quitarlo y simplemente
quitar el selector del número de colores y aquí pues utilizar las variables que acabo de definir. Hat color, guitar color y bar black color. Entonces, en el momento de que cada uno de los mariachis fuera a entender o a compilar o a ejecutar su código CSS, dice, vale, yo tengo que mirar, tengo que buscar el valor de esta variable. Entonces, iría a su ancestro y diría, vale, mi ancestro es colores 1 o colores 2. Si es colores 2, pues el valor de esta variable es green. Si mi ancestro es colores 1, pues el valor de esta variable es rojo. Entonces, en el caso, entonces, con este mismo código ya no tendría que tocarlo, entonces simplemente tendría que definir sets de colores. Y esto se puede aplicar para los mariachis o para temas de una página web. Yo puedo definir un dark theme con unos colores, pues tendré el main color, bueno, no es main, normalmente se dice primary color, el secondary color y tendré el alert color. Entonces, y yo tengo este direct theme y estas variables son las que utilizo en mi código para mostrar. Normalmente un tema tiene pues un rango de colores, no sé, 10, 12 colores, que son los que vas mostrando repetidamente en tu página. Si el día de mañana quieres modificar tu tema de colores, en vez de tener que buscar en todo tu código CSS dónde están esos colores y cambiarlos, simplemente tenía que venir aquí, cambiar esta variable y todos los sitios donde utilice el color primario se cambiarían automáticamente a rojo. O podría definir para la misma página el light dark theme y el light theme y simplemente con una línea de código CSS cambiar esta clase en el contenedor padre de todos o donde fuera, en el body, le añadiría esta clase y se aplicarían esas variables. O si tuviera aplicada esta clase, se aplicarían estas variables. Y sin cambiar nada del código CSS, se estaría cambiando todos los colores aplicados. Y ahora mismo estoy utilizando estas variables para definir colores, pero yo puedo definirlas para definir tamaños. Es decir, aquí que tengo esto, por ejemplo, si defino root, hemos dicho que tenía el color sun, que hemos dicho que era red. Pero si, por ejemplo, digo with sun, y digo 1m, y ese es el que utilizo aquí, bar with sun. No pasa nada, pero si digo 4m, espera un momento, que ahora no sé qué está pasando. Este es SVG. Perdón. Sí, el SVG icon, ¿no? Ah, perdón, claro. No estaba explicando dónde toca. Vale, utilizaré también para el height, porque si no... Ya tenemos 4m, si yo la pongo a 40m, ¿vale? Entonces esas variables puedo utilizar para guardar colores, para guardar tamaños, es decir, todo atributo, todo valor que podáis utilizar en algún atributo CSS, lo podéis guardar en una variable y utilizarlo luego para ese atributo. Entonces, ¿alguna duda? Ah, bueno, aquí tenía otro ejemplo Ah, bueno, no. Aquí es otra aplicación de las variables CSS y aquí estoy utilizando el
las variables CSS directamente en el inline del path, ¿vale? Esto puede ser cómodo o no, en el sentido de que tengo que tocar un SVG, que como hemos comentado como ha comentado Joan, tocar a mano el SVG no es demasiado cómodo y ya poco se hace, pero quería enseñaros este ejemplo de que yo aquí en la propiedad fill puedo utilizar este CSS, que es ya utilizar la variable que se llama así, esta variable tenerla definida en CSS, entonces tengo cada palito, porque tengo cada path lo tengo con un bar color diferente, tengo cada palito y cada figura de un color diferente. Y si yo, pues aquí en root definiera esto y luego tuviera, pues, una clase que fuera rainbow, donde redefiniera esos colores y a este SVG le pusiera esta clase rainbow, pues podría cambiar los colores, los valores de esta variable para este elemento. ¿Vale? Pero también os paso este link, pues sí, lo queréis tener de referencia. Nele, no entiendo, bueno, entiendo que iba por root, si ya ha quedado todo claro. No, Es root una broma, solo que root es mucho como root. O sea, ¿sabes? Vale. Vale, os paso también un par de enlaces que estaría muy bien que les echarais un ojo si os interesa aprender un par de cosas más sobre variables CSS. ¿Vale? Y Joan, sé que ha sido poco, pero it's your turn. Ya estoy aquí. ¿Se me escucha? Sí. Fantástico. Bueno, pues estaba preparando rápidamente, mientras escuchaba la explicación de Arnau, una pequeña muestra nada, de animación de un fichero SVG desde estilos CSS. Voy a compartir la pantalla. No me ha dado tiempo de acabarlo, lo tengo a medias, pero bueno, nos va a servir. Bueno, he cargado este otro SVG en la página de los mariachis y lo que quería hacer es una pequeña animación moviendo la mandíbula, simplemente. El primer problema que he encontrado precisamente era el preserve aspect ratio que tenía, que necesito cambiarlo, porque si no el vector sale por fuera lo diré, del marco. No me salía la palabra. Vale, veo que esto tampoco lo ha solucionado, así que necesitaré ampliar un poco más. Estoy jugando justo con las propiedades que al principio de la clase he explicado, que son las que acostumbran a llevar más dificultad. Cuando empiezas a trabajar, mira, ahora ha salido cortado, ya empiezo a intuir, entonces seguramente sí. Luego un poquito mayor, vale. Gano este espacio de aquí y ahora podré mover la mandíbula arriba abajo. Vale. Bien, ahora que lo tengo así, he copiado ese archivo SVG, he hecho un copy-paste directamente en el index HTML y le he puesto una clase school, de calavera, skull, y vale, lo voy a mover. ¿Cómo es jig, que es mandíbula en inglés? Jig, jack, no me acuerdo. Lo voy a poner así. Vale, y entonces voy a utilizar la propiedad transform que vimos hace un par de clases atrás con el valor translate, que aunque lo comentamos en clase no lo usamos porque pusimos en práctica el scale, si no me equivoco. Bien, translate lo único que hace es transponer, recoloca respecto al pivote de donde está. Por tanto, si estoy moviendo, perdón, eso necesita dos. Bueno, mira, lo hacemos así, translate, y
voy a mover el eje de la axis y le voy a decir que lo mueva, por ejemplo, me lo invento 10 píxeles, ¿vale? Pues al hacer así, la boca queda un poquito entreabierta. Parece que 10 era poco. Voy a poner 40 a ver si no me paso. Vale. Bueno, con lo que A0 queda cerrada y con 40 se moverá. Muy bien. Necesitaré un transition para poder ver la animación. No me complico. Ay. Vamos primero a comprobar que funciona con un hover, solo por comprobarlo. Hover. Bueno. Vale, la flor se ha quedado fuera. A ver si la puedo recuperar. ¿Dónde estás? Me selecciona la Está palabra. justo después del grupo del yo, Vale. de la mandíbula, digo. ¿Cómo es en inglés? Ya. Yo, ¿Cómo se escribe? yo diría que es J-A-W. Ah, sí. Ahora que lo dices, se me ha despertado la neurona. Vale. Y justo después del grupo está el paz de la flor. Va a ser esta de aquí, ¿no? ¿Son solo dos colores? Son solo dos colores. Perfecto. Bueno, en cuanto lo copie dentro, va a ocurrir... A ver... Va a ocurrir que quedará desplazada. Voy a juntarlas en un grupo porque si no... Tendré que jugar con Translate para colocarlas en sitio. Ahora la flor quedará movida. Oh, mira, queda bien. Perfecto, entonces... Solo moviendo esto aquí ya debería funcionar. Perfecto, vale. Ahora la flor se mueve. Bueno, sí, ahora con esto ya vemos que se puede animar, ¿eh? Lo que pasa es que yo quería utilizar keyframes en vez de... Voy a dedicar, nada, un minuto a retocar los CSS para poder tener la animación constante. Keyframes. Esa. Y la vinculo aquí, animation. Durará, pues no sé, un segundo, infinity. Vale, entonces, al 0%, el transform translate el eje de la axis a 0. Así lo vamos a dejar también en el 100%. Epa. Creo que va con comas. Ah, no va con comas. Y al 50% hemos dicho que 40 píxeles estaba bien.
no está funcionando. ¿Por qué? A ver, espérate. Ah, vale, debe ser entre comillas esto. Supongo que este quizás también. Ahora lo consultaré. Será así. Voy a tener que consultar esto de documentación, ¿eh? No me acuerdo. Keyframes. Esto está bien. A ver, todo esto está bien. Sí. Entonces tiene que ser animation. Perdónate. Prova a posar primer el temps, després l'infinit i després el nom. ¿Ves? Animation. ¿Y el transition te hace falta ahora? No, creo que no. Está abajo del todo, ¿no? La abreviada. Animation es el nombre tal cual, 5. O sea, esto en realidad lo tenía bien al principio. No sé por qué no funcionaba. Pero sin las comillas, ¿eh? Sí. Mira, Cecilia dice que tienes transform Ostras. y no transform. Sí. Oh, qué rabia da eso. Gracias. Vamos a Ay, de ver. nada. Vamos a ver. Esto. Vale, por fin. Vale, eso es lo que quería conseguir. Bueno, como veis, no es muy difícil hacer animaciones. Entre los keyframes que vimos la clase anterior y nada, lo poco que hemos aprendido de CSS, podemos decorar bastante. Luego podríamos hacer animaciones para cambiar los colores de manera aleatoria, porque el fill se puede animar. Los filters no, pero con filtros de CSS podríamos hacer alguna cosa. Los filters es que no son compatibles con todos los navegadores. Vale, y quizás también podría ser divertido ver cómo funciona la animación con JavaScript. Lo que pasa es que aquí no tengo jQuery instalado. jQuery download. Me lo descargo volando. Es este de aquí, el comprimido. Lo pongo así. Un documento nuevo. Lo guardo. JPG. Y lo tengo que vincular aquí mismo. Script, src. Y como lo he puesto en la raíz, pues aquí mismo. Vale, esto está. Recargo la página y para comprobar si realmente se ha cargado, lo que voy a hacer es. Mira, aquí parece que tengo un error con el Meet, pero bueno, eso ya lo miraremos. A ver, si escribo, bueno, $o jQuery, si me responde algo que me ha respondido, significa que el jQuery está bien cargado en la página. Vale, con lo que voy a poder escribir y, por ejemplo, pues nada, abajo del todo, abro un script y pues nada, no me complico mucho, pero es para demostrar que se puede hacer simplemente. Estos son comandos que hemos visto en clases anteriores, ¿eh? El evento click,
un selector, en este caso estoy apuntando al archivo SVG que tiene esta clase y lo vuelvo a seleccionar con la sintaxis de selectores y le digo animate. Bueno, mira, no me complico. Primero vamos a hacer un fade out para comprobar que funciona. Entonces, si clicas aquí, la calavera desaparece. Bueno, no es muy laborioso, pero vamos a intentar hacer un animate. Y el animate era... Ostras, se me ha ido de la cabeza. Primero era propiedad. Animate. Hostia, has visto que yo sin buscar en Google no sé programar, ¿eh? Pues eso me parece que le pasa a muchos programadores. Antes había que consultar en libros. Propiedades, duración y el ISE. Este mismo. Height. Píxeles y la duración a continuación con una coma. Esto va aquí. Sí, perdón. Abres una. Sí. Vamos a ver qué tal ha quedado. Recargo la página y ahora al clicar, bueno, se escala. Si no quisiera que, o sea, si lo que yo pretendía era deformar la calavera, tendré que cambiar el Preserve Aspect Ratio que hemos comentado al principio de la clase. He perdido la calavera, está arriba del todo. Una paciencia que ya llego. Aquí está. Aquí lo tengo, Preserve Aspect Ratio. Esto lo haremos en None. Y ahora se achata. Bueno, con esto lo que hemos conseguido es animar un archivo SVG tanto con CSS3 como con jQuery, ¿vale? Con JavaScript, ¿vale? Que era una de las cosas que quería explicar. Lo cierto es que el ejercicio no ha sido muy vistoso, no era muy coherente, pero era por demostrar que se podía hacer. Bueno, con esto acabo la primera parte de los archivos SVG. Tengo, a ver, perdonad, que tengo algún enlace que podría compartir. No lo encuentro. Vale. A ver, ¿dónde está? Perdónate. Vale, los estoy compartiendo. Son tutoriales, pero como hemos tratado el tema de las iconografías con fuentes, hay un debate abierto sobre cómo es mejor trabajar las iconografías dentro de las webs, porque hay muchas maneras de hacerlo. Y nada, esos tutoriales tratan un poco estos temas por si alguien quiere empezar a navegar un poco en eso. Vale, y no sé si Arnau, continúas tú quizás con el for. Vale. ¿Sí? O con el TUJS, lo que tú prefieras. A ver, puedo hacer los dos seguidos porque el for, yo creo que estos chicos ya lo tienen Dominado, ¿no? dominado. ¿Alguien? Es decir, realmente, ¿os parece bien que repasemos el for? ¿Hay alguien que tiene dudas al respecto de cómo utilizarlo? Igualmente haré un pequeño repaso por encima, pero me centraré más o menos según si tenéis dudas o no. Yo No tengo estoy... dudas sobre la librería ChuJS. ¿Solo hay que vincular esa librería o se necesitan otras dos que se menciona?
Mira, justamente después del bucle for haremos un ejemplo y un ejercicio de tú. Ah, Así que, perfecto. sí. Bien, genial. Vale, Nacho, tú aguanta ahí. Vale, pues hacemos un pequeño repaso del for. Vale, el for... vale, el for tiene una estructura muy sencilla y muy clara. ¿Vale? Y son las tres partes de dentro del paréntesis. ¿Vale? Tenemos la declaración, la comprobación y la modificación. ¿Vale? Todos se separan por un punto y coma. ¿Vale? Bueno, excepto el último, es decir, se separan entre ellos un punto y coma. Y tenemos que tener claro que la declaración se ejecuta al principio del for. ¿Vale? Es decir, cuando entramos por primera vez en un for, se ejecuta este código. ¿Vale? Luego tenemos la comprobación, que se ejecuta antes de cada bucle. Perdón, de cada iteración, perdón. Y entendemos, es decir, tenemos que entender la diferencia entre for, que es un bucle, y una iteración. Un bucle es algo que se va repitiendo, ¿vale? Por ejemplo, antes, ahora Joan ha mostrado a Calavera que iba bajando y subiendo la mandíbula. ¿Vale? Entonces, ese efecto de subir y bajar, eso está dentro de un bucle, ¿vale? Porque él ha puesto el infinite y eso es un bucle infinito. Una iteración es cuando la animación, en el caso de la mandíbula, va de 0 a 100. Ese paso de 0 a 100, eso es una iteración. ¿Vale? Es cada vuelta que se da dentro de un bucle, eso es una iteración. ¿Vale? Entonces, la comprobación se comprueba o se ejecuta antes de cada iteración. Entonces, esto es como si pusiéramos esto dentro de un if, ¿vale? Sería el mismo resultado. ¿Vale? Si esta condición se cumple, si por ejemplo el valor de i en esa iteración es menor de 10, entonces se ejecutará lo que hay dentro del for. ¿Vale? Y en este caso estamos comprobando i porque en la declaración, en la modificación, estamos modificando i, ¿vale? Esta modificación se ejecuta después de cada iteración. ¿Vale? Después de ejecutar toda la iteración, ejecuta este código. En este caso lo que hacemos es, esto es hacer lo mismo que i es igual a i más 1. ¿Vale? Es ir sumando 1 al valor de i. Sumamos i, entonces hemos acabado el bucle, empezamos uno nuevo. Y antes de empezar el bucle, hacemos la comprobación. ¿Y sigue siendo menor que 10? Sí, pues entonces volvemos a ejecutar lo que hay dentro del bucle. Cuando acabamos del for. Cuando acabamos el for, ejecutamos esto y volvemos a comprobar. Y así se va repitiendo este for hasta que esta comprobación ya no es verdadera, es falsa, y en este caso sería menor de 10, entonces seguiríamos el código después del for. ¿Vale? Entonces, esta es la estructura más normal, más utilizada, más común para el for, donde primero se declara una variable y es un estándar, es decir, normalmente se utiliza i y cuando tienes un bucle dentro de un bucle se utiliza i y j. Se puede poner el nombre de la variable que se quiera, pero como es solo para el for y la i ya se sobreentiende que es para el índice o para el índice del for. Entonces, declaramos una variable con un valor inicial, la comprobación de que esto al final nos marcará cuántas veces queremos que se ejecute este bucle. En este caso yo estoy definiendo que se ejecutará 10 veces. ¿Vale? ¿Por qué? Porque después de cada iteración la i subirá en un valor. Entonces, si yo voy de 1 hasta 10, pues son 10 veces. Si le sumara 2 después de cada iteración, lo ejecutaría 5 veces. ¿Vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que hago es, tengo unos códigos HTML que son un contenedor
y un span que tiene la palabra team. Entonces aquí simplemente tengo jQuery vinculado y lo único que hago es guardo en una variable un clon del span que tenga el identificador team, bueno, del elemento que tenga el identificador team, que en este caso es un span, modifico el texto dentro del span, lo muestro porque tengo aquí modificado el display para que sea none. Entonces con el show de jQuery cambio esa propiedad y pongo que sea display block. Y lo que hago es añado este elemento en el container. ¿Vale? Voy añadiendo elementos. Entonces, en este caso, veis, aquí estos números nos indican los valores, es decir, voy a hacer una cosa para que sea quizá aún más claro. ¿Vale? Aquí vemos los diferentes valores que va teniendo i en cada iteración. En la primera iteración ejecutamos, es decir, al principio del for ejecutamos esto. Entonces definimos la i como 1. Como i, 1, es decir, i que vale 1 es menor que 10, ejecutamos el código. ¿Vale? Vemos aquí que i vale 1. Al final del for ejecutamos esto, i pasa a valer 3, empezamos una nueva iteración, comprobamos que 3 sigue siendo menor que 10, entonces ejecutamos el for y vemos que i vale 3. Y así vamos 1, 3, 5, 9, porque le había sumado, ahora estoy sumando de 2 en 2. Si lo dejara como antes, sumando de 1 en 1, pues tendríamos del 1 al 10, del 1 en 1. Vale, entonces, esta es la versión más sencilla y normalmente más utilizada del for. Otra forma muy utilizada del for es para iterar los elementos de una lista. ¿Vale? Cuando digo iterar, me refiero a pasar por cada uno de los elementos que hay en una lista. ¿Vale? En este caso tengo una lista que son pues 4 planetas y lo que hago es declaro prácticamente igual que antes el for, donde declaro, en la declaración creo una variable, en la comprobación miro si esta variable es menor que el tamaño de esta lista, ¿vale? Length es siempre que creamos una lista, automáticamente tienen una propiedad que se llama length, que nos dice la cantidad de elementos que hay en esa lista. ¿Vale? Entonces, comprobando i contra el tamaño de esa lista, me aseguro de pasar por todos los elementos de esa lista. Y voy sumando 1 a la i. Y simplemente lo que hago es al mismo contenedor, pues añado un span con el texto que hay en la posición i de esta lista. ¿Vale? Recordad que aunque empiece en 0, las listas, la primera posición no es 1, es 0. ¿Vale? Y la última, en este caso, no es 4, sino 3. ¿Vale? Esto va de 0, 0, 1, 2, 3. ¿Vale? Para que veáis aquí. Sí. I igual a i. ¿Vale? Para acceder al primer elemento utilizamos el 0, el segundo 1 y así. Entonces, la gracia o la simplicidad de este for es que no he especificado el número de veces que se tiene que ejecutar. Esa cantidad depende de la cantidad de elementos que hay en esta lista. Si yo añado aquí Júpiter, sin tener que modificar el for, ya estoy mostrando ese quinto elemento en la lista. ¿Vale? Fijaos que para acceder a la lista, pues estoy utilizando el nombre de la lista, corchetes, un número, si yo podría poner aquí 3 y siempre se mostraría el mismo elemento. Ejemplo, utilizo i porque es un elemento dinámico que va modificando su valor, y cierro corchetes, ¿vale? Es porque estoy indicando que quiero acceder a una posición concreta de esta lista. Y otra manera de utilizar el for, que esta creo que no lo hemos visto, pues lo voy a explicar. Esto no hace falta que lo copie. Es con otra manera de escribir for, que es for. Declaramos la variable, en este caso le diré planet de lista. Y aquí tengo que utilizar planet. Y no tengo la i.
¿Qué pasa? Ah, perdón. Falta aquí un... Vale. Espera, comento esto para que sea un poquito más claro, quizá. Eso, como os he comentado, esta manera de escribir el for para iterar listas se utilizaba, era el mayor caso de uso del for. Entonces, en la última versión de JavaScript, el último estándar, que es el estándar 6, se añadió este tipo de bucle, que es esta manera de escribir for, que al final es como un alias para escribir lo que hemos escrito antes, exactamente lo mismo, pero de manera quizá más intuitiva y más fácil de leer. Simplemente para cada planeta de la lista ejecuta una acción. Entonces no me preocupo de definir una i, de definir una comprobación, de ir sumando de uno en uno, porque siempre que quiera iterar una lista lo haré igual. Entonces, esta es otra manera, quizá más fácil, bueno, no sé, más fácil, quizá más intuitiva, de iterar todos los elementos de una lista. Vale. Entonces, ¿alguna duda al respecto de todo esto? ¿Del for? Paso el enlace para que tengáis aquí los códigos. Si no hay ninguna duda, tiro para adelante. Vale. Entonces, vamos... Uy. No sé por qué me sale que... Vale. Entonces, vamos a hablar de TuJS. ¿Quién es que había preguntado lo de la librería? Yo había consultado que cuando me puse a leer la página y donde dice download, Sí. decía que tenía dependencia con otras dos librerías, ¿puede ser? Sí, pero fíjate que pone antes de la versión 0.7 alfa 1, requiere de estas librerías. Bien. Bueno, O sea que ahora no. No. Perfecto. ¿Vale? Vale, entonces, os paso un enlace de un pequeño ejercicio que he preparado, que yo debería tenerlo por aquí. Perdón. Este no es. Este. Vale. ¿Deberíais poder descargar el código? Decidme si alguien no puede. Si tiene algún problema. ¿No? ¿Todo el mundo lo puede descargar? Sí, sí, se puede. Vale. Entonces, la idea es, yo ahora os explico dos cosas de TuJS y luego lo utilizaremos para dibujar un árbol de un abeto, ¿vale? Y la idea es que yo lo iré haciendo y vosotros tendréis el ejercicio para ir haciéndolo conmigo, ¿vale? Vale, entonces, TuJS es una librería de JavaScript que nos permite trabajar de manera programática con SVGs, ¿vale? Es una de las librerías que ha comentado antes Joan, que nos permite generar con JavaScript código SVG. Vale. Entonces, de las que ha comentado es de las más sencillas, es muy intuitiva. Quizá no es la más potente en el sentido de que quizá le faltan algunas cosas, pero bueno, al final es como todas las librerías. Si se ajusta a lo que tú necesitas, es perfecta. Si necesitas algo más potente o algo más específico, quizá debes buscar otra librería. Pero bueno, hablemos de cómo funciona y a ver si se ajusta para lo que queréis utilizar. Entonces, esta librería, en la versión actual, no tiene dependencias. Entonces, si vemos en el código, en el HTML, no puedo... Ahí. Aquí. Solo estoy vinculando esta librería sin ninguna dependencia antes. Un CSS que tengo el CSS ya veis que es mínimo y casi nada. Y luego simplemente estoy cargando mi fichero JavaScript, que ahora lo repasaremos, ahora iremos línea por línea para verlo. ¿Vale? No tiene nada más, es muy sencillo de instalar y de utilizar. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el código
¿vale? Si ejecutáis el index.html que hay dentro, veréis esta página, ¿vale? No sé para dónde empezar. Vale, empezaré por aquí. Esto que veis en el index.html, esto obviamente no viene precargado, es una cosa que yo os he dibujado para intentar ayudaros a entender un poco cómo crear los elementos. Entonces, tenéis que entender que las coordenadas, en este caso, por ejemplo, la 0, 0, es decir, la he colocado aquí, pero bueno, entended que estas líneas estarían pegadas al borde, ¿vale? Solamente para que se vieran un poco más. La posición de arriba a izquierda del todo es la posición 0, 0, ¿vale? En el eje X se mueve hacia la derecha hasta el ancho de la pantalla, ¿vale? El window width o el inner width o los píxeles que sean. Y el eje Y, que es la segunda parte de la coordenada, se mueve en el eje vertical hacia abajo, ¿vale? Aquí, abajo del todo, tendría valor de height, ¿vale? Entonces, es importante que eso lo entendáis porque cuando queráis situar elementos en la página, si tenéis claros los ejes y cómo se mueven, os será mucho más fácil ir poniendo los valores de las posiciones de los elementos sin tener que hacer 20 pruebas para colocarlo donde queréis, ¿vale? Vale, entonces, y bueno, y eso recuerda que el eje X es el horizontal y el eje X es el vertical, ¿vale? Entonces, el primer parámetro X, derecha o izquierda, segundo parámetro Y, arriba y abajo. Vale. Entonces, segunda cosa que quiero repasar es el tag G que ha comentado Joan, ¿vale? Es un tag de SVG para agrupar elementos dentro, ¿vale? G por sí solo no tiene ningún valor, no se muestra de ninguna manera. Simplemente es para poder agrupar elementos, una línea, un path, un polígono, una esfera, un rectángulo, lo que sea, y poderles aplicar a todo ese grupo alguna propiedad a la vez, que tanto puede ser como translate, moverlas en algún sitio concreto, scale, para hacerlas más grandes o más pequeñas, el fill, el stroke. Si quiero, si todos esos elementos tiene sentido que estén dentro de un grupo, por ejemplo, como en la calavera de Joan, la mandíbula tenía la parte de los laterales de la mandíbula, la parte de abajo y la flor. Todas esas partes tenía sentido que fuera dentro de un grupo porque todo ese conjunto define la mandíbula, ¿vale? Entonces, esos grupos, ¿vale? Serán, ahora veremos que los utilizamos en varios sitios a la vez. Entonces, para empezar a utilizar la librería, primero hemos definido un div, un contenedor vacío, que es el que utilizaremos para engancharnos con tú, ¿vale? Aquí estoy utilizando, como he comentado, no he cargado jQuery, no lo necesito, y para no mezclar cosas que no son requeridas una de otra, he hecho el ejemplo sin jQuery. Entonces, simplemente con la función getElementById, decimos que ID, entonces aquí en esta variable hemos guardado este div. Entonces, para instanciar la librería, hacemos un new, to, el nombre de la librería, y qué width y height queremos que tenga este SVG. Y ahora aquí, para hacer esta prueba, le he dicho que tenga el tamaño de la pantalla, ¿vale? Por eso he dicho de la pantalla el tamaño, el inner width, el ancho interno y el alto interno, ¿vale? Son propiedades que tiene Windows. Windows se refiere a la ventana del navegador. Son propiedades que ya tiene definidas y que nos dice el tamaño de la pantalla, ¿vale? Entonces, aquí simplemente estoy instanciando la librería, ¿vale? Y simplemente le digo que la enganche, esa instancia, ese SVG, lo ponga dentro de este elemento, ¿vale? Entonces, al final, con esto lo que estoy creando es un SVG, un tag, eso generará un tag SVG en el que dentro voy a meter o generar todo el código SVG que yo quiera. Entonces, aquí
en esta primera parte tengo el código para generar la grid que veis detrás. Entonces, esta grid os la he puesto para que os sea más fácil quizá contar visualmente dónde queréis colocar los elementos, ¿vale? Cada cajita mide 50 píxeles por 50 píxeles. Con esta variable podéis cambiar el tamaño de las cajas. Si las queréis más grandes porque os será más cómodo, o las queréis más pequeñas porque así os será más cómodo, ¿vale? Me pareció un número fácil de contar y que suficientemente útil. Entonces, ¿qué he hecho? Como estas, todas, es decir, cada línea es un elemento line, ¿vale? Si vemos, iremos inspeccionando el código para ver lo que va haciendo esta librería. Entonces, vale, aquí. Bueno, vale, lo hace con un path, ¿vale? Pero, bueno, ahora explicaré cómo genero este path. Todos estos son paths, ¿vale? Y como me interesa que todos estos paths estén dentro de un mismo grupo, porque al final conforman el grupo grid. Entonces, lo primero que hago es crear un grupo, ¿vale? Y simplemente es tan sencillo haciendo referencia al SVG que hemos instanciado, ¿vale? Bueno, aquí le llamaré de otra manera y llamaré SVG drop, ¿vale? Porque no os confundáis que con ese tú no estoy haciendo referencia a la librería. Estoy haciendo referencia a la instancia de la librería, al SVG que he creado con la librería. Entonces, lo que estoy diciendo es, vale, en este SVG crea un grupo, es decir, crea un tag G, y aquí ya empiezo a utilizar los fors que acabo de repasar. Aquí lo que hago es, para cada tamaño de la celda que le he dicho que son 50 píxeles, para cada 50 píxeles hasta el alto de la pantalla, me vas dibujando una línea que va de lado a lado. Tan sencillo como eso. Y lo que hago es, me guardo es decir, para hacer la línea, lo mismo. Antes hemos hecho make group, haremos make line. Entonces le decimos, si os acordáis, en la línea, el line, era x1 y 1, x2 y 2. ¿Vale? Pues aquí, que son la posición de qué punto a qué punto queremos hacerle dibujar la línea. Pues aquí lo mismo, tenemos 4 variables, donde las dos primeras son x1 y 1, y las dos últimas son x2 y 2. ¿Vale? De qué xi a qué xi quiere dibujar la línea. ¿Vale? Entonces, le digo, vale, en este SVG créame esta línea, y estoy guardando una variable, entonces le digo, vale, esta línea, es decir, a este grupo le tienes que añadir esta línea, ¿vale? Y luego aquí simplemente tengo exactamente el mismo código, pero para las líneas verticales, ¿vale? Entonces, la gracia de esto es que, por ejemplo, yo ahora, al tener todas las líneas en el mismo grupo, si yo quisiera cambiar el estilo de estas líneas, solo tendría que hacer grid group line width, decirle 3. Uy, perdón. Espera un momento, perdón. Déjame hacer una cosa. Es vale. Y automáticamente ya he cambiado el estilo de todas las líneas sin tener que dedicarme a preocuparme, vale, aquí estoy creando unas líneas y aquí estoy creando otras, no. Todas las líneas que están dentro de ese grupo me las vas a hacer de 3 píxeles de grosor. ¿Vale? Entonces, eso ya es una utilidad muy práctica para los grupos. Vale, entonces, aquí lo que hago es dibujar las líneas de los ejes. Bueno, aquí hago exactamente lo mismo, creo un grupo, creo una línea, unos valores, es decir, no explicaré lo que estoy haciendo aquí porque solamente es dibujar estas líneas, no tiene más. Lo que estoy aquí, lo que explicar es la función makePolygon. MakePolygon es una función, voy a hacer un momento aquí,
que nos permite crear un polígono de lados iguales. Entonces, por ejemplo, si le digo svg draw.makePolygon, vale, entonces primero le decimos en qué posición queremos que esté el centro de ese polígono. Entonces, por ejemplo, pues yo le digo, me crearé unas variables para que sea más fácil. Mid x es window.innerWidth entre 2 y let mid i es igual a window.innerHeight entre 2. Aquí simplemente estoy calculando el punto medio de la altura y la anchura, ¿vale? Para poder colocar este elemento, este polígono en medio. Entonces digo, vale, pues en esta X y en esta Y, vamos a dibujar un polígono, vale, entonces, ¿de qué radio? ¿Qué radio queremos que tenga desde el centro hasta los, creo que es hasta los vértices? Pues diré, pues 50 píxeles, vale. ¿Y cuántos lados queremos que tenga, quieres que tenga este polígono? Entonces, si yo, por ejemplo, le digo 3 lados, pues me hará un triángulo, pero voy a ponerle un poco de color. Draw.fill, no sé. Rebeca Parker. Venga, Rebeca Parpel. Vamos a mantener la tradición. ¿Lo escribe bien? ¿Es con una C quizá? No. Bueno. Rebeca Parpel. Y el P con mayúscula, creo. No sé, ¿eh? Vamos a ver. Ay, perdón. Perdón. Let poly. Ahora creo que esto es sin minúscula. Ahora, vale. Vale, entonces, si hago un polígono de 3 lados iguales, pues obtendré un triángulo, si no me acuerdo mal, isósceles. ¿Vale? Vale, pero vamos a hacer una prueba. Vale, vamos a hacerlo un poco más grande. Digo, vale, pues en vez de 3 lados, 4 lados. Tendré un cuadrado. 5 lados. Perdón. Un pentágono. 20 lados. Pues un dado de 20 caras. ¿Vale? Si pusiera aquí, si le pongo 100, tengo prácticamente un círculo. Es decir, es un círculo, es casi prácticamente imperceptible, pero luego veremos que hay una función para hacer círculos y no hace falta hacer un polígono de 100 caras. ¿Vale? Esta función nos permite, pues eso, hacer... Pero fijaos que siempre todas las caras son iguales, ¿vale? Es importante... Perdón. Es importante porque si queremos hacer una forma diferente, entonces tendremos que utilizar otra función, ¿vale? Pero bueno, por ahora quería que entendierais esto. ¿Vale? Entonces, la X, la Y, el radio de la figura y el número de caras que queremos que tenga esa figura. ¿Vale? Solamente para mostraros cómo funcionaba. Vale, perdón. Otra cosa que también quiero enseñaros. Vale. Entonces, hemos modificado el color. Vale, pues ahora vamos a modificar, por ejemplo, la rotación. Vamos a decir el polyfill. Perdón, fill no. Rotation. Pues le diré... a ver si le digo 45. Vamos a decirle de 45 degrees. ¿Qué ha hecho? A ver, déjame hacer una cosa. Más punto aquí. Vale. No tengo claro si esta variable acepta números al cual o degrees, porque si le pongo degrees me dirá que no. Vale, tenemos que utilizar pi. Entonces, simplemente aquí os tendréis que acordar un poco, si no lo buscáis cada vez, pero bueno, al final, con que lo utilicéis 2 o 3 veces ya os acordaréis. Si queréis hacer una rotación de 180 grados, le pondréis una rotación de pi. ¿Vale? Entonces, espera, lo haré de 3 lados, quizás sea más fácil de ver. Vale. De normal, vemos que la punta está arriba. Si le rotamos
pi, el número pi, ¿vale? Que al final equivale a 180 grados, vemos que la punta acaba abajo, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, ya podemos aplicar prácticamente cualquier ángulo que queramos hacer. Por ejemplo, no quiero que apunte hacia abajo, quiero que apunte hacia el lado. Pues en vez de dar, es decir, tenemos en cuenta que hace la vuelta en dirección a agujas del reloj. Entonces, la flecha apuntaba hacia arriba y ha dado media vuelta hasta que apunta abajo. Entonces, yo quiero que empiece desde arriba y se quede apuntando a la derecha. Entonces, eso es decir, es un cuarto de vuelta. Si sabemos que pi es media vuelta, pues dividimos entre 2 y ya tenemos el triángulo apuntando hacia la derecha. Vale, ¿que queremos que apunte hacia la izquierda? Pues, quiero que hagas, si sabemos que pi entre 2 es un cuarto, pues 3 cuartos, pues esto, multiplicamos por 3. Y ya tenemos 3 cuartos de vuelta. ¿Vale? Si hacemos pi por 2, pues tendremos una vuelta entera y se quedará exactamente igual. ¿Vale? ¿Entendéis esto cómo va esto de pi? Bueno, sí, lo buscaremos. Espera. Yo tengo una consulta. Dime. Sí, ¿cuál es la diferencia entre poner to.makepolygon y svgdraw.makepolygon? Porque cuando pongo to.makepolygon sí aparece, y cuando pongo let poly igual svgdraw.makepolygon no pasa nada. Perdón, es que hay alguien de fondo y me cuesta entenderte. Sí, perdón, es cierto. Ahí está. Vale, ¿me decías? Sí, yo abrí el JavaScript que estaba en el que enviaste, y está puesto la función con let poly igual, usa to en vez de svgdraw. ¿Me explicó? Ah, no, vale, es que aquí solamente... Claro, es porque aquí he cambiado el nombre a la instancia, es decir, yo aquí estoy instanciando la librería. Entonces, y le estoy guardando esa instancia en una variable. Aquí al principio le había dicho tú, pero le he cambiado el nombre a svgdraw, para que cuando vosotros veáis por aquí ese tú, no os penséis que estoy llamando a la librería. No estoy haciendo tú con mayúsculas .makegroup, sino que estoy haciendo referencia a la instancia de la librería que he creado. Ah, perfecto. Ah, claro, ¿Vale? me perdí ese paso. Le cambiaste el nombre a la variable, pero se puede usar como... Sí. Si queréis con control H, perdón, con comando H, si queréis sustituir por todo el documento, simplemente buscáis lo que queréis, lo escribís por lo que queréis sustituirlo, y con ese botón reemplazáis todas las instancias de esa búsqueda. ¿Vale? Vale, gracias. Vale. Sí, espera, os iba a pasar, yo aquí tengo un ejemplo, creo que es este. Sí, vale, os paso este ejemplo hecho, que no tiene que ver, que está hecho en Processing, pero bueno, al menos así visualmente, vale, si tenéis en cuenta que en vez de empezar a la derecha, empieza, bueno, es lo mismo, da igual. Entonces, ¿veis? El blanco nos dice la dirección en la que rotan los elementos. Entonces vemos que, por ejemplo, con el rojo estamos haciendo medio pi, ¿vale? Porque es un cuarto de vuelta, ¿vale? Si queremos vemos que aquí tenemos el 0, ¿vale? Si hacemos una media vuelta entera, eso es pi. Una vuelta entera serían 2 pi, ¿vale? Un octavo de vuelta es un cuarto de pi, y así, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis este pequeño dibujo para, pues, si queréis echarle un vistazo. Vale. Entonces, ¿dónde estaba yo? Aquí. Vale. Entonces, hemos visto la rotación. Y luego está la translación, que era con... perdón, dejadme acordar un momento con la translación. Creo que era... ¿Lo he quitado? Perdón, yo tenía un código por aquí. Perdón, eso, el translation. ¿Dónde estoy? Aquí. Translation. .set. Entonces, pues digo,
en vez de ponerlo, por ejemplo, lo pongo en el 0, 0. Si no aplico ninguna translación, el elemento aparecerá en la posición 0, 0. ¿Vale? El centro de la figura está en la posición 0, 0, por eso solo vemos una parte. Entonces, lo que podemos hacer es, perdón, para quitar todo esto, hazme una translación, ¿a qué posición? Pues a la mid x, mid y. Y lo volvemos a tener en el mismo sitio. Entonces dices, qué tontería, porque no lo pones directamente en medio. Entonces, aquí es otra parte buena de los grupos. Si yo, por ejemplo, al grupo que tengo para la eje, el axis vertical, he llamado y-axis group, y-axis group, punto translation, punto set, mid x, mid y, quiero que tengáis en cuenta que este axis son una flecha, es una línea y un triángulo, ¿vale? No es el mismo elemento, ¿vale? Son dos elementos diferentes, ¿vale? Para que lo veáis. Aquí. Yo comento esto y dejo de tonterías. Perdón, he tocado el eje Y, que es el de arriba, el vertical, el horizontal. He tocado vale, me he equivocado. Vale, he llamado Y cuando es el X, pero bueno. ¿Veis? Ya no tiene cabeza, ¿vale? Es porque son dos elementos diferentes. Entonces, si yo a este elemento, que lo vuelvo a poner aquí. Ah, no, sí, no, había seleccionado el X, me he liado. Vale. Todo esto. Y ahora a este X-Axis Group le pongo una translación al medio de la página. Y comento un momento esto para que no moleste. Aquí se vea. Haré 0, porque si no, no se ve la flecha. Vale. Entonces, ¿veis? Estoy moviendo los dos elementos haciendo solo una translación. Esto lo que me ahorra es que yo puedo dibujar todo un grupo de elementos relativos entre ellos, ponerlos dentro de un grupo, entonces ese grupo lo puedo mover donde quiera la pantalla, que los elementos irán siendo relativos entre ellos. Entonces puedo dibujar de manera mucho más sencilla un elemento compuesto y luego con la translación moverlo donde quiera la pantalla. ¿Vale? Entonces yo puedo dibujar siempre, por ejemplo, cada elemento, todos los elementos referentes al 0, 0, ponerlos dentro de un grupo, entonces ese grupo es el que colocaré pues, en la posición 150, 150, porque quiero que ese abeto esté en esa posición. ¿Vale? Entonces, eso es también una cosa muy buena de guardar cosas en grupos. Vale. Mira. Vale, entonces aquí ya he explicado esto. Vale, y bueno, aquí simplemente he añadido el texto aquí arriba, ¿vale? Para que entendáis que es de la posición 0, 0. ¿Vale? Y como ha dicho Joan, el texto en SVG sigue siendo seleccionable, ¿vale? Se puede seguir, se entiende para el navegador. Vale, entonces, nos estamos quedando sin tiempo. Voy a intentar dibujar, es que no sé, bueno, voy a intentar dibujar el árbol y a ver qué pasa. ¿Vale? Entonces, lo primero que haré será crear un grupo, group, que será svg.makeGroup. Y lo que haré ya desde el principio será treegroup.translation.set mid-x, mid-y. Y así ya todo lo que vaya haciendo, aunque lo haga en origen 0, 0, al final el dibujo aparecerá en medio de la pantalla. Entonces, un abeto yo imagino como primero un rectángulo abajo, marrón. Entonces, le diré lock, treelock. Es svg draw.make rectángulo, perdón. En la posición 0, 0 para empezar. Y le pondré pues 50 de ancho y 150 de alto. Y el treelock tendrá un fill brown.
no es, a ver si me he equivocado, perdón. Perdón, no es rect, es rectángulo. Rectángulo. Sí. Vale. Y aquí creo que es que he borrado. No. Ah, claro. Vale, ¿qué ha pasado? Que yo he trancado el grupo, pero el tronco me sigue apareciendo arriba y izquierda. ¿Por qué? Pues porque no he añadido el tronco al grupo del árbol. Entonces, lo que tengo que hacer es tree_group.add tree. Y ahora sí que ya tengo, aunque yo he dibujado referente a 0, 0, como estoy trancando todo el grupo, este elemento ya se mueve. Vale, entonces, lo que pasa es que me parece, está muy alto, así que lo dibujaré más abajo, lo pondré en el eje Y a menos 300. Perdón, a 300 porque va de 0 arriba hacia abajo. Vale, 300 es demasiado, pues 200. Vale, ya tengo el tronco del árbol. Vale, ahora voy a hacer otro grupo que serán las hojas. Leaves group es svg draw.make group. Vale, entonces, las hojas, ¿cómo vamos a hacerlas? Vamos a hacerlas con polígonos. Entonces, leaves es un svg draw poly. ¿Es poly o polígono? Polygon, vale. Polygon, empezaré también en el 0, 0. ¿De qué tamaño? Pues pondré 150 píxeles de radio y, como quiero un triángulo, 3 lados. Y me falta otra vez añadir al leaves group, le añado el leaves y a tree group le añado el leaves group. Vale, aquí estoy haciendo un grupo dentro de un grupo. ¿Vale? He hecho un grupo para todo el árbol y luego un grupo dentro de ese grupo para todas las hojas. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque haré varias figuras para todas las hojas. Quiero que esas hojas se muevan todas juntas y seguramente aplicaré el mismo estilo para todas. Entonces, aplicando esos estilos al grupo, me ahorro tener que aplicarlos a cada uno. Y ahora sí que ya tengo aquí este triángulo. Vale, lo he puesto en el 0, 0 y como he bajado esto 200 píxeles, pues voy a bajarlo 150 para que encaje. Y ya tengo el inicio del abeto con el tronco. Vale, pero ¿qué pasa? Que un abeto, obviamente yo lo dibujo con varios triangulitos, cada uno más pequeño que el otro. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer un for para no escribir este código varias veces. Entonces, dibujaré 4 triángulos. Entonces esto hemos dicho que es el código para dibujar una hoja o un grupo de hojas. Pero ¿qué pasa? Que cada vez querré que sean más pequeñas. Entonces le pondré menos i por 10. Y querré que estén un poco más arriba cada una. Entonces será menos 50 por i. Esto no se funciona. A ver, espera. ¿Está funcionando esto? Si pongo 20. Vale, ahora, espera, pondré 30. Pondré un poco menos de separación, unas pocas más hojas y 6 por 20, 120, 25. Y ya tengo aquí, es decir, al final lo que estoy haciendo aquí es, en cada iteración, dibujo un polígono en la posición 0, en el eje Y, el número es decir, en el eje Y, lo que valga la I latina por menos 40, es decir, cada uno lo voy dibujando más hacia arriba. Y lo que hago es, a un valor inicial, 150, que es el valor del radio del primer polígono, en cada iteración de resto 25 de radio, para que cada uno sea más pequeño que el anterior.
Entonces, simplemente lo que tendría que hacer es darles estilos y como tengo todas las hojas dentro del mismo grupo, puedo hacer leavesgroups.stroke. No stroke. No sé si esto funcionará. Sí. No stroke y leavesgroup.fill dark green. No, dark green sería con todo minúsculas. Dark green. Y ya tengo un abeto. ¿Qué os parece? ¿Alguna duda? ¿Seguís ahí? ¿Habéis muerto todos? No. Vale, Seguimos. vale. Vale, entonces, si no me dices nada, entiendo que no hay ninguna duda. ¿Vale? Os paso este código. ¿Vale? Por si lo queréis tener. Aquí. Vale, tened en cuenta que en este código que os estoy pasando estoy utilizando las variables midx y mid-y, ¿vale? Que he definido un poco más arriba, bueno, que es simplemente el ancho de la pantalla perdón, el ancho del SVG por dividido entre 2, ¿vale? Vale, y ahora en los últimos 4 minutos os explico de manera muy rápida cómo animar con tu JS. Perdón, antes de eso, que no he explicado y es súper importante. Aquí al final, después de definir todo lo que quiero dibujar en el SVG, tengo que llamar a la función update, ¿vale? Si no llamo a esta función, sí, vamos a mirar lo que pasa si no llamo a esta función, no pasa nada, ¿vale? Porque él sigue esperando que, dice, vale, si no me dice que me actualice, es que aún me tiene que añadir más cosas, ¿vale? Entonces, por eso nosotros llamamos al update para decir, vale, hey, ya te puedes dibujar, ¿vale? Vale. Entonces, para animar en tu JS, lo que hacemos es, nos bindeamos, ¿vale? Este bind es como cuando capturamos un evento click o un evento drag o etcétera, ¿vale? Al final, aunque nosotros decimos capturar, lo que hacemos es bindear, nos vinculamos a ese evento una función, ¿vale? Para que cuando se dispare ese evento, se ejecute la función. Entonces, aquí lo que hacemos es, en el SVG draw, vinculamos al evento update una función, ¿vale? Y esta función lo que hará será coger el trigloop y lo escalará y lo rotará, ¿vale? Y si no me equivoco, creo que es decir, como esto es una animación, en vez de update, le voy a decir play, ¿vale? Porque él sabe que tiene que ir ejecutando algo en cada vez. O quizá sí que necesito el update. No, espera, ¿qué está pasando? ¿Dónde me deja el grupo? Ah, aquí. Vale. ¿Veis? Como he puesto el play, no me hace falta el update, ¿vale? El play es el equivalente a update, es decir, el update es para dibujos estáticos y el play es para dibujos animados, ¿vale? Entonces, y esa es la animación. ¿Vale? Lo que hace es, va modificando del grupo del árbol, va modificando el atributo scale, ¿vale? Lo va multiplicando, es decir, bueno, esto es como multiplicarlo por 1,25, ¿vale? Es aumentarle un 12,5% el tamaño en cada vez que se ejecute esta función, que se ejecuta unas 60 veces por segundo, ¿vale? Y lo que hace también es rotarlo, ¿vale? Sí, rotar el árbol para que haga estas vueltas. También, bueno, este código ya lo teníais en el ejemplo que os he pasado. Perdón, ¿me podéis confirmar si este código estaba en el ejemplo que os he pasado? No, no está. Vale, es que no me acuerdo si había añadido antes o después. Pues os lo paso ahora. Y así ya lo tenéis.
pues ya la tenéis ahí. Y ya veis, la librería en sí es muy sencilla, ¿vale? Es decir, muy sencilla en cuanto a las herramientas que os da, ¿vale? Pero igualmente, mira, aquí en Documentation, ¿veis las funciones que tiene? Comparado con otras librerías que trabajan con SVG, son muy pocas funciones, ¿vale? Y aquí en la documentación tenéis, pues, todos por ejemplo, si vemos el Polygon, pues vemos aquí que nos explica qué parámetros le tenemos que enviar para que funcione y para qué es cada parámetro, y luego qué propiedades tiene, el ID, el stroke, el fill, el width, opacity, los caps que no hemos explicado, pero bueno, quizá el próximo día nos da tiempo, los joins, la rotación que hemos utilizado, el scale, translation, etcétera, ¿vale? Y luego algunas funciones que tiene, que bueno, es cuestión de ir buscando, de ir leyendo la documentación para ir encontrando lo que necesitas, ¿vale? Y a ver, había otro ejemplo de otra librería, pero bueno, ya veremos otro día. Vale. Pues ya está. No sé, siento haberme... No sé cuánto me he extendido, la verdad. No sé cuánto rato he estado. No, estamos on time. ¿Sí? Vale, vale pues Bueno. esto por la clase de hoy. Sí, esto